Dios les bendiga, mis hermanos, les habla su hermano Ramón. Hoy tengo el privilegio de dar una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Gran privilegio que Dios nos permite y gran bendición el poder tener una enseñanza o una reflexión diaria acerca de la palabra de Dios. Que agarremos nuestro celular y pongamos la enseñanza y que sea de nuestros mismos hermanos, hermanos de la misma iglesia, de la misma congregación, del Ministerio Casesa. Gracias a Dios por este privilegio. Antes de empezar, hermanos, quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa en la Ciudad de México, a todas mis hermanas y mis hermanos que trabajan ahí, Padre, a la pastora Nelly. Te pedimos que bendigas a todas las hermanas, Señor, que también están trabajando y están colaborando con Ministerio Casesa. Te pido por cada uno de mis hermanos que todos ellos estén unánimes juntos, alegres, Señor, como para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Bendícelos en todo lo que ellos hagan, Padre. Bendice su salir, su regresar, que todo lo que ellos toquen sea prosperado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice todo ministerio en la Ciudad de México. Te pedimos también que tú bendigas al Ministerio Casés en San Martín, al pastor César, a la pastora Estelita, a todos mis hermanos que trabajan ahí, Padre. Te pedimos que tú los bendigas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A los varones, a las mujeres de San Martín, Padre, yo declaro bendición. Bendícelos también donde quiera que vayan. Bendice su salir, su regresar. Que todo lo que ellos hagan sea prosperado, Padre. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición en San Martín, Padre, hasta que sobre y abunde. Bendice a mis hermanos. Bendice, Padre, a todos los que asisten en San Martín con gozo, con alegría, Padre. Te pedimos que tú los prosperes en todo, Señor, en la fe, en todo. Te pedimos también por los pastores Pame y Dani, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, donde quiera que estén, bendice a sus hijos. Provee, Señor, porque dice tu palabra que cuando tú llamas, tú provees. Bendice la vida de ellos, Señor, guárdalos donde quiera que estén, Padre. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice al pastor Francisco, Ministerio Casesa, Shekinah, Padre. Te pedimos que tú le sigas dando sabiduría, le sigas dando conocimiento a él, Señor, a cada uno de mis hermanos que están trabajando ahí también, Padre. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que tú proveas bendición para ellos, para sus hijos. Te pido mucho por los hijos de mis hermanas, hermanos que están en el Ministerio Casesa, Shekinah. Padre, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los cubras, Señor, con tu sangre preciosa, Padre. Oye las oraciones de los papás y de las mamás que están en el Misterio Shekinah, Padre, y concede, Señor, las peticiones de su corazón. Dice tu palabra, Señor, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, dice, tocará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendice a sus hijos, de mis hermanos, Padre, guárdalos donde quiera que estén, te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición, que no sea yo, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos dé una palabra de reflexión, una palabra de sabiduría, Señor, para ponerla por obra en nuestra vida diaria. Que esta enseñanza, Padre, nos ayude a organizarnos, que esta enseñanza nos ayude a planear, Padre, a preparar, Señor, lo que tenemos que hacer, Señor, porque sabemos que el seguir, Señor, tus caminos tiene un precio y tiene una bendición, Padre. Tenemos la mayor promesa que es la vida eterna, pero también nosotros tenemos que caminar, Padre, con ese anhelo de agradarte, Señor, de bendecir tu nombre. Ayúdanos, Padre, a andar en ese camino para cuando tú vengas, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy yo quisiera hablarles acerca de una palabra que es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos. Sabemos que el conocer de Cristo, dice la palabra, que es entrar por la puerta angosta. Todos queremos entrar por la puerta amplia,
por la puerta donde no tenemos ninguna restricción, pero cuando conocemos de la palabra nos muestra que debemos entrar por una puerta angosta y que mantenernos en ese camino angosto a veces nos genera situaciones difíciles, pero la palabra dice que confiemos porque Dios ha vencido al mundo. La puerta angosta representa la bendición de Dios, la puerta amplia representa las ofertas o las cosas que nos da el mundo. Vamos a leer en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa puerta estrecha son pocos, dice la palabra, los que la hallan. ¿Qué nos quiere decir eso, verdad? Que la palabra nos muestra que al conocer de nosotros de Jesucristo, entramos por esa puerta angosta y ahora debemos de esforzarnos por seguir por ese camino. Aunque sea angosto, debemos de seguir ese camino donde pocos eligen seguir, porque cuesta trabajo seguirlo. Pero esa puerta angosta sabemos que, aunque es angosto el camino y tiene algunas situaciones difíciles, algunas cosas que tenemos que renunciar, Dios siempre está con nosotros. Y mientras andemos por ese camino, buen camino, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Eso es lo que dice la palabra respecto a la puerta estrecha. Podemos ver otro ejemplo en el libro de Lucas. Ahorita leímos Mateo, pero vamos a leer Lucas, capítulo 13, versículo 24. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Lucas 13, 24. Dice así la palabra de Dios. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso es lo que dice la palabra. Que nos esforcemos. Esta cita bíblica se dirige a cada uno de nosotros y significa que nos esforcemos por entrar por esta puerta estrecha. ¿Qué significa eso? ¿No? Que tenemos que requerir un esfuerzo, que hermano, hermana, el que quiera ser salvo debe entrar por esa puerta estrecha y como seres humanos debemos de someternos a un cambio en toda nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir. Aquellos que deseamos entrar por esa puerta estrecha, debemos de esforzarnos para entrar. No solamente es pasar por la puerta estrecha y escuchar lo que ahí se habla, ¿verdad? No solamente es ir y escuchar la palabra de Dios. Tal familiaridad no es garantía de que nosotros estemos en buenos términos con Dios, sino que tengamos nosotros derecho a entrar al reino de Dios nada más por escuchar la palabra. También debemos de practicar la palabra de Dios, debemos guardar la palabra en todo momento. ¿Qué hacemos nosotros con respecto a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios cuando nadie nos ve, ¿no? En otras citas de diferentes evangelios, nuestro Señor Jesús nos enseña que somos bienaventurados los que escuchamos la palabra y la guardamos. Vamos a leer lo que dice en Lucas, lo que le dijo una mujer y él le contestó. Lucas 11, 27. Dice Lucas 11, 27, dice, los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, hermana, no es suficiente nada más oír la palabra de Dios, la tenemos que guardar. Cuando tú guardas la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, dice aquí que somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos. Si usted y yo guardamos la palabra, créame que seremos bienaventurados, lo dijo Jesús, seremos doblemente bendecidos. El apóstol Pablo también nos dice que él trata de ir en ese camino de ser bienaventurado, ¿verdad? De seguir ese camino correcto. Dice, él anhela, ¿y por qué? Porque él quiere llegar a esa meta. Él anhela recibir ese galardón de
de Dios. Y en Filipenses 3:13 él dice, a pesar de las situaciones que él tiene en la vida, él dice que él anhela. Filipenses 3, del 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, no haber alcanzado el premio de Jesucristo. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nos enseña, ¿verdad?, que el mismo apóstol Pablo dice: yo mismo no me considero como que ya soy digno, ¿verdad?, de estar con Jesucristo, sino que sigo trabajando, sigo en ese llamamiento, en ese camino al premio supremo, que es Cristo Jesús. También dice en Primera de Corintios, capítulo 9, el mismo apóstol Pablo, en Primera de Corintios, habla y da un ejemplo de cómo se gana ese premio, ¿verdad? El de Dios. Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Él dice en Primera de Corintios 9, del 24 al 27, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Sí, en una competencia todos corren, ¿verdad? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todos, cuando entramos en una competencia, dice, vamos para obtener un premio, pero tenemos que correr este premio de tal manera que nosotros lo podamos obtener. Y dice así, ¿no? Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo, ¿verdad?, he dado el ejemplo o he predicado la palabra de Dios y ahora yo sea eliminado. El que enseñaba la palabra de Dios no pueda ganar el premio. Entonces, ¿cómo podemos correr de tal manera para ganar ese premio? Hermano, hermana, para ganar ese premio tenemos que planear nuestro tiempo y nuestras actividades para que tengamos tiempo para nuestro Dios y tiempo para nuestro diario vivir. Dios nos enseña que debemos organizarnos para todo y pone de ejemplo varios versículos de la palabra. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Y Dios es un Dios de orden. En Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de los dones y dice que se hagan los dones que cada uno tiene, que se haga todo, dice, con orden, porque Dios es un Dios de orden. Él dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 40. Con eso concluye, ¿verdad?, hablando acerca de los dones, y dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Si queremos buscar a Dios, organizarnos y hacer todo decentemente y con orden. Pablo daba a entender con esto que el uso correcto de los dones que tenía la iglesia iban a producir mucho bien para la iglesia. También yo les quiero decir hoy, hermanas, hermanos, que si hacemos las cosas decentemente y con una planeación y un orden, para honrar a Dios primero y luego para las cosas nuestras, las cosas de nuestra vida diaria, Dios nos va a bendecir. Seguir a Jesús requiere de planear y ordenar nuestra vida, física y espiritualmente, hermanos. La palabra, ¿qué nos dice la palabra en Lucas, capítulo 14, del 27 al 31? Dice Lucas 14, del 27 al 31. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Que ser discípulo de Jesucristo ¿verdad?, requiere de algo de nosotros, requiere que nosotros pongamos atención en eso, que tengamos algo, ¿verdad?, para honrarlo, algo para recibir también nosotros esa bendición.
Si te cuesta buscar a Dios, hermano o hermana, pídele a Dios, ora y pídele a Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar, Él es nuestro ayudador aquí en la tierra. Si te falta sabiduría, dice la palabra que se la pidas a Dios. Ahí dice en Santiago que si alguno es falto de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual la da sin reproche y en abundancia. Pídele a Dios. Si te falta organizar tu vida espiritual, tu vida física aquí en la tierra, pídele a Dios. Pon en orden todas las cosas de tu vida. Si no te cuesta trabajo poner ese orden, pídele a Dios que te diga cómo. Planea cómo vas a organizarte en tu vida física y espiritual para para todo lo que tú anhelas hacer. Porque dice la palabra que cada uno de nosotros debemos de tener un orden. Y pone un ejemplo aquí en Lucas 14:28. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. Si tú ya decidiste seguir a Cristo, pues entonces planea cómo lo vas a hacer. Es mejor que planees y no que quedes a medias, ¿verdad? Con acerca de las cosas de Dios. Tenemos que planear. Igual en las cosas materiales, todo se planea, todo se tiene que hacer con un orden, con una organización. Tenemos que planear. ¿Qué dice el versículo 30? Dice, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto dice el versículo 30. ¿O qué rey, dice el versículo 31, o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que organizarnos y muchas veces renunciar a cosas que no son agradables delante de Dios para ser discípulos de Dios. Hay muchos ejemplos en la palabra, inclusive en nuestra vida. Hay un escritor que se llama Mandino. Él hizo un libro que se llama El vendedor más grande del mundo. Y Mandino dice en ese libro que el mayor defecto del hombre, de la mujer, etcétera, es dejar las cosas para después. Muchas veces dejamos las cosas para después y no hacemos lo que tenemos que hacer o lo que sabemos nosotros que tenemos que hacer. Y como las dejamos para después, ese después a veces ya es muy tarde, ¿no? Eso es lo que enseña este señor Mandino en su libro. Él hizo varias frases que son famosas. ¿Y cómo pudo Mandino, un humilde joven, convertirse en el mayor comerciante de su tiempo? Porque el libro se llama El mayor vendedor del mundo, ¿no? ¿Qué habilidades o qué experiencias fueron necesarias para él para vivir una vida plena? Mandino nació en la casa de una familia humilde. Su papá era un inspector de molinos, se llamaba Silvio Mandino, y su mamá era una ama de casa, Margaret. Durante su adolescencia, y alentado por su mamá, fue uno de los editores de un periódico en su escuela y tenía la idea de seguir una carrera de periodista en la Universidad de Missouri. Pero cuando murió su mamá en 1940, él ingresa a la Fuerza Aérea y en plena Segunda Guerra Mundial se recibe de oficial y forma parte de una tripulación de un bombardero B-24 que voló o sobrevoló en Alemania. Cuando finalizó la guerra, él se encontró con muchas dificultades para conseguir empleo y atravesó una etapa de depresión y de angustia. Ahí vemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien. Este hombre conoce de la palabra de Dios, conocía de la palabra de Dios. A fin de salir de esa depresión,
Ogmandino comenzó a visitar una biblioteca y centró sus lecturas en libros de ventas y de mercadotecnia. Con el tiempo, Ogmandino se transformó en uno de los mejores vendedores de su época. Por eso hizo ese libro y otros libros más, pero en este libro específico, el vendedor más grande del mundo. En 1968 publicó este libro que se llamaba El vendedor más grande del mundo, la historia de un vendedor ya anciano que intentaba transmitir todas sus experiencias, toda su enseñanza a través de 10 pergaminos que contienen principios como pensamientos, principios básicos para lograr el éxito en el arte de vender. A partir de ese momento se le considera uno de los mayores especialistas mundiales en el arte de vender. Y muchas de sus frases fueron inspiradas en la palabra de Dios, fueron sacadas de la Biblia. Frases como las que le voy a leer. Él dijo, lo que un hombre piensa en su corazón, eso es él. Otra frase que dio fue, siempre hay esperanza. Cuando se haya terminado toda esperanza, el mundo llegará a su fin. Sea lo que sea que permitamos que esté en nuestra mente, siempre obtendrá frutos. Los problemas grandes y pequeños estarán con nosotros mientras vivamos. Todos los hombres deben de tropezar con frecuencia para llegar a la verdad. Y luego dijo, borraré de mi vocabulario palabras como abandonar la idea, no puedo, irrealizable, sin esperanza, etcétera, porque son palabras de personas que no tienen fe ni en sí mismas ni en Dios. Eso dijo Ogmandino. Usted y yo, hermana, tenemos fe en un Dios que nunca falla, un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, un Dios que nos ama, un Dios que desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Teniendo eso, conociendo de la palabra de Dios y guardando la palabra, nosotros somos bienaventurados. Otro teólogo, Matthew Henry, nos dice sobre estas citas bíblicas, dice así, Matthew Henry, aunque los discípulos de Cristo no son todos crucificados, da a entender que no es que estemos crucificados, dice, sin embargo, todos llevan su cruz, todos sabemos que tenemos que obedecer a Dios porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Dice, todos llevan su cruz y deben llevarla en el camino del deber. Que sabemos que tenemos que hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. Jesús le invita a contar con esto y luego a considerarlo. Nuestro Salvador explica esto con dos símiles. El primero, que muestra que debemos considerar los gastos de nuestra religión. El segundo, que debemos considerar los peligros de esta. Conocemos de la palabra de Dios, pero el enemigo está para matar, robar y destruir. Entonces tenemos también que cuidarnos, considerar todas estas situaciones. Sentaos y calculad el costo. Tenemos que sentarnos y calcular, ¿verdad? El costo de seguir a Cristo. Considerar lo que costará la mortificación del pecado, de las lujurias más apreciadas. El pecador más orgulloso y atrevido no puede resistir a Dios, porque ¿quién conoce la fuerza de su ira? Nos interesa buscar la paz con Él, y no tenemos que enviar a preguntar las condiciones de la paz porque no son ofrecidas y no son muy provechosas. El discípulo de Cristo será puesto a prueba en alguna forma. Sin vacilar, procuremos ser discípulos y seamos ciudadanos cuidadosos para no relajarnos en nuestra profesión, ni asustarnos ante la cruz, que podamos ser la buena sal de la tierra para sazonar a quienes nos rodean con el sabor de Cristo. Esto dice Matthew Henry. Aquí nos da a entender que nosotros somos la sal, ¿verdad?, de esta tierra. Nosotros somos los que damos el ejemplo a mucha gente que no conoce de la palabra de Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos, y si nosotros seguimos la palabra de Dios, seremos bienaventurados. Dice, bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan.
Dios nos invita a que la escuchemos la palabra y la pongamos por obra siempre, en todo lo que hagamos, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, que nosotros mismos nos organicemos, que nos sentemos y veamos cuál es el costo de seguir a Jesucristo y hagamos un plan y tengamos nosotros una estrategia cuando vengan las tentaciones, una estrategia cuando venga, ¿verdad? Cualquier situación que nos haga caer en algo incorrecto. Por eso dice la palabra que para todo debemos de organizarnos, para nuestra vida física y para nuestra vida espiritual. Así como Dios es un Dios de orden, nosotros también tenemos que hacer todo decentemente, dice la palabra, y con orden. Y esta es la enseñanza prácticamente, hermanos, que conozcamos de Dios y que nos organicemos para seguir honrándolo, para seguir bendiciendo su nombre, para que nosotros demos también una vida de buen testimonio acerca de la palabra de Dios, que cuando la gente nos vea digan, ellos conocen de la palabra y la practican. Dice la palabra de Dios que bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan y la oyen y la ponen por obra. Usted y yo tenemos que poner por obra la palabra de Dios para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados en todo. La palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Buscando a Dios primero, Dios nos va a bendecir con todas estas cosas. Dice que vienen como añadidas después de que nosotros hacemos la palabra de Dios, la ponemos por obra. Así que, hermano, hermana, esta es la enseñanza que traigo el día de hoy, una enseñanza breve, una enseñanza de reflexión. Si usted tiene algo que no le sale muy bien en su vida física, su vida en este mundo, siéntese a organizar, siéntese a planear. Si usted también tiene algo en su vida espiritual que no está bien y usted sabe qué es lo que no está bien, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que no está bien, siéntese también a organizar, siéntese a ver cómo quita, ¿verdad? Cosas que no son agradables delante de Dios, cómo incrementa cosas agradables delante de Él y cómo puede organizadamente alabar a Dios y estar organizada en su vida actual. Eso es lo que enseña la palabra con estas citas donde dice que antes de tomar una decisión se debe calcular, se debe organizar. Antes de ir a una guerra, pone el ejemplo, se debe calcular, ¿verdad? ¿Cuántos tiene el opositor? ¿Cuánto tenemos? Antes de que hagamos una compra, debemos también de calcular. Todo requiere de un orden. En los trabajos nos piden que tengamos una organización. Si vamos a comprar algún equipo nuevo, se pide que se haga una solicitud, se pide el costo. Inclusive a veces se pregunta, ¿cuál sería la consecuencia si no compro este equipo? Y tenemos que dar ejemplos, ¿verdad?, de las consecuencias del no tener algo y contra el costo de tenerlo. Así es también nuestra vida en nuestra casa, en nuestro hogar. Todo debe ser organizado. ¿Para qué? Para que no caigamos en problemas y para que la bendición de Dios esté siempre con nosotros. Si nosotros hacemos todo eso, dice que si seguimos la palabra, dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice la palabra. Y esta es la enseñanza, hermanos. Espero que sea de bendición para su vida. Espero que sea de reflexión para todo lo que usted haga. Organícese, tenga todo organizado, tenga todo en orden para que Dios le bendiga. Física y espiritualmente debemos de tener un orden y si nosotros tenemos ese orden, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, porque la palabra dice que nuestro Dios desea que seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, nuestro espíritu también va a prosperar, va a ser bendecido. Hermanos, hermanas, que tengan un excelente día, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que puedan tener ese orden, que todo lo que hagan para Dios, que todo lo que hagan en este mundo sea organizado decentemente y con orden. Voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta reflexión, Señor. Ayúdanos a organizarnos, Padre, en nuestra casa. Ayúdanos a organizarnos para alabarte, para bendecirte. Ayúdanos a organizarnos para tener un tiempo de oración,
Ayúdanos a organizarnos para tener un tiempo de devoción delante de ti, Señor, porque tú te agradas en que nosotros te busquemos, que te alabemos, Señor. Permiten, Señor, danos el tiempo correcto, Padre. Ayúdanos a que nosotros seamos organizados para todo lo que hagamos, Señor, porque sabemos que tú bendices, porque tú eres un Dios de orden. Tú te agradas de que haya orden, Padre. Ayúdanos a que nuestra vida esté en orden, tanto en lo que es carnal como espiritual, Padre. Te pedimos que tú nos traigas cada día más al orden, Señor, porque tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios de bendición. Tú eres un Dios que todo lo puede, Padre. Y lo que no podamos, Señor, lo ponemos delante de ti para que tú lo corrijas, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, el que nos hable y el que nos apoye. Oh Espíritu Santo, te rogamos que tú bendigas a cada persona que escucha esta enseñanza, Señor. Tráele, Señor, a su mente qué es lo que debe de hacer, qué es lo que debe de decir, Padre. A mi mente también, Señor, guíanos y dirígenos, Padre, en todo lo que hagamos, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice el Ministerio Casesa en todo lugar donde predica tu palabra, Señor. A Shekinah, Padre, en Puebla, en México, en San Martín, donde quiera, Señor, que sea tu voluntad, que se predique la palabra, Señor. Que tú seas, Señor, el que nos guíe y que nos dirija, Señor. Que tú seas nuestro Dios ejemplo, Señor, y que hagamos todo decentemente y con orden. Te damos la honra, Padre, y te damos la gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.